Emmanuel le narró a Humberto cómo había sido gestado para propagar el pecado de la soberbia entre los humanos, pero al fracasar fue castigado y degradado a celador para convertirse en el demonio de la terquedad y del silencio. Su poder era también su castigo. Ser terco le impedía descansar en silencio, pues siempre tenía esa necesidad de pensar y pensar al grado de golpearse a sí mismo por la desesperación. El dolor lo golpeaba tal cual látigos en la espalda, por lo que poco a poco intentó perder la memoria. Así, por lo menos, aunque sea lento, pero ese paliativo le permitía sentirse bien de vez en cuando. Y es que, para aumentar su tormento, era amenazado constantemente con ser entregado al ejército divino de Dios en lugar de la nada, pues la milicia lo torturaría mucho más, tal y como lo hacían con el ángel del prejuicio, antes de ser llevado con la segunda muerte en el lago de fuego. Además, su creencia en el libro de la clarividencia y las profecías que soslayaban de él, pero que desconocía, lo orillaban a deambular en medio de una ignorancia terrorífica, permaneciendo, incluso, siempre a la defensiva. Por ese motivo, Emmanuel cuidaba bien de Humberto, pues de salir vencedor Lucifer se apropiaría de la segunda muerte y con ella el posible perdón para él por no haber hecho bien su trabajo como incitador de la soberbia. También llegó a imaginar que sería ascendido a un rango demoníaco mayor, como el del ángel del prejuicio, y así obtener el privilegio de acceder al Luciferius, y sobre todo a los libros en donde estaba la magia y el poder, tanto angelical como el demoníaco, pues si los aretes del silencio le daban ventaja, aprendiendo más maravillas sobrenaturales, pensaba que podía ser, incluso, considerado como el hijo de Lucifer. Humberto le confesó al demonio que, en secreto, había sido el segundo ángel creado por Dios, luego de la traición de Lucifer. Con su alborada, el Creador buscaba que siempre imperara en su reino divino y en el humano la verdad y la bondad, pero al ser muy inocente y vulnerable, Dios decidió mantenerlo aislado hasta que los demás seres, por principio propio, se plagaran de verdad y bondad. Cuando Dios lo logró, Humberto fue presentado ante todos en su reino para vivir y convivir con todos, pero no le permitió bajar por completo a la tierra, tan solo asomarse cuando fuera implorado, pues fácilmente en el reino humano podrían corromperlo, trayendo la gran consecuencia de la mentira y del odio. Es por ello que le había otorgado como regalo el hechizo de la ventana de la realidad, pues con ella podría protegerse de cualquier influencia externa por si hubiese una fuerza mayor que pudiera intentar corromperlo. Así, ambos seres se dieron cuenta de que no habían permanecido mucho sobre la tierra como para comprender la malicia humana y la malicia de la naturaleza demoníaca, o la bondad humana y la bondad angelical, la cual parecía siempre llegar más tarde. La malicia humana, al parecer, obedecía a la ambición desmedida, la envidia, el control, la riqueza y el materialismo. En cambio, la malicia demoníaca era dirigida principalmente por Lucifer en venganza de su caída del cielo. De hecho, con sus profundizaciones en sus reflexiones, se percataron que tampoco comprendieron bien a la verdad y al silencio, la naturaleza de éstas y su finalidad, por lo menos en el mundo terrenal. Tras lo que parecía ser la apertura de sus mentes
la relación creció todavía más. Las charlas se convirtieron en preocupaciones del uno hacia el otro, mutua e íntimamente, evento que a ambos les resultaba difícil de aceptar. Emmanuel llegó a pensar que Humberto le había ganado, lo había vencido y terminaría ayudándolo a escapar. Pero, nuevamente, recordaba con pesar las amenazas de ser entregado al ejército divino y así se convencía de que su trabajo de demonio estaba por encima de todo. De hecho, logró descubrir que tocar la morada de la segunda muerte en el lago de fuego no le atemorizaba tanto como los tormentos que se rumoraban por parte de la milicia. La guerra avanzaba y los rumores también. Emmanuel decidió olvidar las palabras de los suyos y las de Lucifer, concentrándose siempre en lo que decía Humberto. Empezó a comprender que parte de su bondad radicaba en algo más allá de su espíritu, lejos de lo mundano, por cuanto hubo una separación de la tierra y lo divino. Su bondad iba más allá de su propia creación. Era como si de un momento a otro hubiera existido la bondad y Humberto era ese ángel celestial personificado. También pensó que él había sido creado para destruir a la humanidad, crear la soberbia entre ellos, pero no entre los ángeles. Esa no fue ni era su tarea. Humberto, por su parte, también había comprendido la naturaleza de Manuel. Él había sido creado para algo grande, algo mayor, sobre la humanidad, pero tal vez no había sido lo suficientemente ambicioso como para lograr el propósito que le había dado Lucifer al principio de su creación, de ahí que hubiera culminado como su cuidador. El tiempo pasaba muy lento en el inframundo, a diferencia de lo que sucedía en la tierra. Solo Dios y Lucifer entendían la esencia y la función del tiempo. Era un secreto del primero que había sido robado por el segundo. Los combates continuaban sobre la tierra y con ello el deceso de casi todo rastro de vida. Bajo tal catástrofe fue como también se le acercaba la hora al ángel prisionero. A Humberto le faltó la energía a tal punto de quedar en estado desfallecido. Emmanuel, guiado ya más por ese sentimiento que se encuentra detrás de la preocupación y que sentía pero que no conocía, se acercó al ángel para auxiliarlo. El miedo se había esfumado desde la confesión de sus naturalezas. Incluso, Emmanuel había dejado de protegerse con los aretes del silencio, sobre todo porque pensaba que al ser Humberto el ángel de la verdad, éste estaba condenado a no lastimarlo ni mucho menos engañarlo. Humberto, semejante a un desmayado y sin poder levantarse, sintió un par de brazos recios sosteniéndolo por debajo de su espalda. En su nuca y cabellera sintió la cola puntiaguda que en incontables ocasiones le vio con crudeza a Emmanuel. Al parecer, solamente había una salida. El demonio debía de otorgarle al ángel de su propia energía, tal y como había sucedido con los insectos. Emmanuel acercó sus labios a los de Humberto, buscando introducir su lengua por encima y por debajo de la de Humberto, pero antes de lograrlo, Emmanuel respiró y Humberto, con ese cálido aliento que le vertió el demonio, levantó su cabeza y rozó los labios de Emmanuel, abriendo sus ojos y restaurando parte de su energía corpórea. Humberto, por segunda ocasión, aventó a Emmanuel. Sus ojos brillaron poco y se humedecieron, pero no dijo nada. Emmanuel, en silencio, se levantó y salió de la celda
que resguardaba a Humberto. Humberto estaba aterrado por dentro. Por primera vez en su existencia sintió una sensación de malestar, de peso, de desconcierto, de ahogo que se transformaba en un estado de agobio, un sentir similar al del pecado que cargaban los mortales y era reflejado por medio de las lágrimas. Sus reflexiones, más veloces que la propia respiración, le salvó momentáneamente al concretar que la sensación o el motivo era externo, es decir, de que había sido alguien quien lo había hecho pecar. Pero al ser él la raíz de la bondad, sabía que tal incidente provocado por Emmanuel era el resultado de una actuación de misericordia, solo que todavía lo buscaba disfrazar de miedo. A partir de ese momento, Humberto, confundido, no solo dudó de sí mismo, de su posible egoísmo por pensar solo en su destino y por la crueldad que provocaba, incluso en su celador. ¿Será que no existe la bondad pura, tal y como le fue dicho por Dios en el cielo? Una sensación similar a la del aprecio comenzaba también a crecer por parte del ángel hacia Emmanuel. Pronto, las charlas comenzaban a convertirse en susurros cercanos. Humberto se acercaba a los oídos de Manuel y éste le respondía muy cerca también de la oreja. Esa sensación de cosquilleo que sienten los mortales cuando alguien les habla al oído es el mismo placer que sentían los dos seres. Así, después de cierto tiempo y sabiendo Humberto que pronto culminaría el apocalipsis, ideó un plan para así tener más claridad sobre lo que transitaba por su cabeza. El ángel decidió poner a prueba al demonio pidiéndole otra vez de su propio aliento, pero esta vez sin necesidad de que él se sintiera como tal desahuciado. El ángel de la bondad fingió estar en la alborada de la nada frente a Emmanuel, el cual, sin pensarlo, accedió nuevamente a su rescate otorgándole parte de su vida con un aliento. Pero antes de que Manuel quitara su rostro que estaba enfrente del de Humberto, éste alzó sutilmente su cuello, tocando por primera ocasión sus labios con los del demonio. No hubo estruendo, no hubo temblor, no hubo algo que dominara o se impusiera sobre el cielo, la tierra o el inframundo. Tan solo una sensación de atracción entre ambos nació. Emmanuel continuó con lo que Humberto había iniciado, mas para proteger a ambos, mientras se daban ese primer beso, el demonio activó los aretes del silencio. De hecho, fue inevitable que pasara ello, y lo que sucedió después solamente la catarata del Averno es testigo. Pero ahora había sido silenciada, ya que cada muro se encontraba en ruinas, no por Lucifer ni sus demonios, no por la guerra en el inframundo ni por el apocalipsis en la tierra, sino por órdenes de Gabriel, quien, al llegar al lugar, con su poder, presintió lo sucedido.